Muy buenas tardes, estamos en Bilbao. Yo soy Joseba Barrón Arniches, bisnieto de Carlos Arniches, y estamos con Paloma Arniches Bas, que es la nieta de Carlos Arniches Barrera. La familia Arniches llega a Bilbao en 1924. Eso quiere decir que el año que viene, 2024, haremos 100 años de los Arniches en Bilbao. La vida de Carlos Arniches lleva unos derroteros muy variados. En la guerra se tuvo que exilar y en 1940 conoce a su nieta, que había nacido en 1938. Cuéntanos un poquito lo que recuerdas de ese primer momento, ese primer contacto con tu abuelo. Bueno, yo le conocí en Bilbao porque nada más llegar de su viaje, la primera salida fue para venir a conocerme, según me han contado. Yo muy pequeñita, vino a nuestra casa de Bilbao, en la calle Gardoqui, y en aquella gran terraza que tenía la casa, pues lo primero que quisieron fue inmortalizar el momento con una fotografía. Y sí que estuve rebelde, pero que lo consiguieron al final y fue pues el inicio, el primer momento que para ellos debió ser muy emocionante y que yo no lo percibí tanto por lo pequeña que era, pero que ya luego nos mantuvo mucho contacto en aquellos años porque tanto mi padre por su profesión viajaba mucho a Madrid y mi madre y yo le acompañábamos mientras yo fui pequeña todo lo que pudimos. Con lo cual yo tengo muchos recuerdos o pocos recuerdos, porque por la edad muchos no pueden ser, de aquel periodo, de aquellos poquitos años en los que, hasta que su fallecimiento en el 43. Y sí que fueron momentos en los que se me han quedado muy grabados. También es verdad que mis padres, pues mucho me hablaban de mis abuelos y en toda la vida, con lo cual luego ha sido pues vivir el teatro, vivir su recuerdo a través de sus obras, ir a Madrid si se representaba una obra, también se representaron en Bilbao, con lo cual pues sí que guardo recuerdos. Claro. Y luego además también tienes un recuerdo de niña muy, muy bonito, de un verano en Sitges, que estabais pasando un calor terrible y que estabais la familia tuya con los abuelos y él estaba escribiendo una obra que era Don Verdades. Y tienes una anécdota muy bonita porque tú no querías terminar de comer y él quería ponerse a trabajar. Aquel verano que fue torrido y nunca lo olvidaremos, y nunca más fueron a veranear por aquella zona, sino que se venían al norte y allí a la sombra de los pinos pues intentaban que comiese y era muy pesado. Él me metía a prisa porque era su lugar también de trabajo, aquella mesita del jardín. Un día que yo ya terminé y él empezó a escribir y empezó a trabajar, pues yo empecé a pensar en qué me iba a entretener. Y me acerqué a la casa y vi que había un agujerito por donde salían una filita de hormigas muy cargadas, todas ellas. Y a mí yo me sentía un gigante al lado de las hormigas, me pareció que lo mejor era matarlas, según iban saliendo, machacarlas. Pero entonces se levantó de su mesa de trabajo, se acercó y me dijo, no hagas eso. Tú no sabes que estos son unos bichitos muy trabajadores. ¿No ves cómo van de cargados? Están cargando y preparándose para el invierno y están trabajando. Míralas, contémplalas, porque trabajar es muy importante en la vida. La filosofía del trabajo de Carlos Arniches, que además tenía un horario espartano, ¿no? Que era un hombre que todas las mañanas se levantaba, hacía su rato de gimnasia, desayunaba y luego de 9 a 10 con una obra, de 10 a 11 con otra obra, de 11 a 12 con otra obra, de 12 a 1 hasta la hora de la comida. Era capaz de llevar 4 obras al mismo tiempo. O sea, también has estado en muchas de las veces que ha habido que representar a tu abuelo. Has estado en 1966, estuviste cuando se inauguró la placa en la calle Montesquiza, que también tiene su anécdota. También tiene su historia. Nosotros, mi marido y yo fuimos allí a contemplar el acto emotivo
de reconocimiento a cómo había transcurrido su vida y hasta el final en esa casa, al homenaje que se le iba a tributar con el descubrimiento de la placa. Y allí me encontré con que de repente me cogieron, me metieron en el portal y me dijeron, oye, tu tía Pilar, que era la única hija que vivía en aquel momento, ha mandado una carta de agradecimiento y entonces yo creo que estando tú, tienes que ser tú la que la lea. La leí 2 veces y allí salí a representar a la familia. A representar a la familia estaba el alcalde de Madrid, había personalidades y estaba la cosa llena de gente rodeando, que se ven las fotografías. Un acto importantísimo con todo el boato que se le podía tributar. Carlos Arias Navarro era el alcalde. Era el alcalde y Calvo Sotelo yo creo que era... Estaba también. Sí, estaba también en aquel acto. Y luego también tienes un recuerdo muy importante del congreso que se hace en 1993 por la figura de tu abuelo, un congreso internacional dirigido por Juan Antonio Ríos Carratalá, y que la ciudad de Alicante se vuelca y que os trataron de maravilla y que además pues eso, que fue muy muy importante. Muy importante, fue emotivo en grado sumo. Juan Antonio volcado en toda la organización y pidiéndome la contribución que yo pobremente podía ofrecer, pero pues con mi presencia pues yo estuve en todo lo que él me iba llevando de la mano, ya fuese a los medios de comunicación o en las ponencias. La verdad que fue importantísimo y muy trascendental el acto, para luego tu padre y yo tomar esa decisión de que verdaderamente toda su obra y todos sus manuscritos que estaban en nuestro poder, pues deberíamos de darles un cauce pensando en la importancia que eso podía conllevar para mí, la trascendencia que podía tener, pues para seguir manteniendo su obra viva y que estuviese al alcance de los profesionales o los que les interesasen, los investigadores, que esto no fuese algo que quedase en el ámbito solamente de nuestra familia. Y entonces se hizo la donación. Y se hizo la donación. La donación, en aquel momento era la biblioteca Gabriel Miró de la CAMP. Y que ahora lo lleva la Fundación Mediterráneo. La verdad es que ese momento de la donación es algo que os honra, el haberlo hecho, porque es un tesoro. Yo he podido estudiar ahí todos los documentos, los manuscritos, y es muy emocionante ver cuando escribe una obra una vez y otra vez y otra vez, y todos con sus correcciones. Nunca era lo suficiente, era un perfeccionista al máximo, ¿no? Se pudo llevar a cabo la donación por la ingente labor que el descubrimiento a través de Juan Antonio, de María Victoria Sotomayor, vino, nos conocimos, vio lo que había de documentación, trabajó de manera incansable en el tema para ordenar aquello, que sí que mi padre había tratado de ponerlo más o menos bien, sobre todo para conservarlo en unas grandes cajas que parecían libros, todos los manuscritos, pero que ella, que había trabajado tanto sobre Arniches haciendo su tesis, pues lo que consiguió fue ponerlos en orden. Aquello llevó mucho tiempo, pero María Victoria dominaba el tema de tal manera que lo consiguió, y gracias a ella llegaron con orden y concierto para luego poder trabajarlos, ¿no? Y a ella le debemos el que verdaderamente pudiéramos no solamente aportar unos documentos, sino además en orden. Era encontrar un montón de hojas sueltas y que ella decía, esta, don Verdades, esta, la señorita Trevérez, esta, yo quiero. Esta. Así, tal cual, porque yo intentaba ayudarle en la medida de mis posibilidades, y la verdad es que nos llevó semanas, ¿eh? Semanas. Sí. Mira, si fue importante llevar a cabo la donación, lo que has hecho tú, que yo haya tenido tiempo de verlo realizado, porque era una ilusión de tu padre y mía, que lo habíamos comentado muchísimas veces, pero que ninguno de vosotros parecía que estaba dispuesto a entrar en el tema.
y como de manera así como milagrosa, en el año 2017, pues resulta que tú entraste en este tema y te has convertido en el gran investigador que ha llevado a cabo una obra ingente. Toda esa labor, ese investigar, no solamente en su obra, sino también en su pensamiento, en lo que ha tratado de transmitir mi abuelo, de la importancia que parecía que era un cómic en algunos momentos de la historia, y era un hombre que fundamentó su obra sobre grandes valores que están actualmente vigentes y que los transmitió escribiendo y trabajando muchísimo de una manera infatigable, pero que gracias a ti esto sea algo que se haya convertido en una realidad y que esté al alcance de la gente, de aquel que tiene curiosidad por conocer los personajes de su época, que fueron tantos y tan importantes, y que pues son un tesoro que hay que mantener y que conservar. Y sobre todo yo creo que has dado en la clave la importancia de los valores que él descubrió en el pueblo, que los trasladó al teatro y que les mostró dónde estaban los errores que se cometían habitualmente y dónde estaban las posibles soluciones. Pero ese pensamiento, esa forma de actuar, esa honradez, ese amor al trabajo, ese respeto a la mujer, impresiona cuando estudias la temática de Arniches, las 61 obras que tiene dedicadas a esas personas que despreciaban a las mujeres, que las maltrataban. Y dices, pero ¿por qué no nos han contado que Arniches estaba metido contra el maltrato de la mujer, contra el desprecio más absoluto, y que lo mostró en tantas obras? Tiene más de 43 obras absolutamente feministas. Luego, esa labor contra los políticos corruptos. Es que es ingente la obra de Arniches. Ya. Y por eso mismo, pues, fíjate si no están de actualidad. ¿Están de actualidad? ¿No? O sea, hoy en día vemos ejemplos de lo que él contaba en sus obras de teatro, que las podríamos transmitir y retratar y ver reflejadas en la actualidad. Los ciclos de la vida son así, ¿no? Sí. Y la lucha por el reconocimiento de la mujer, que hubo grandes mujeres en aquel periodo que lucharon para defender los derechos femeninos, pues no cabe duda de que seguimos un poco habiendo llegado a unos niveles mucho más altos, pero la lucha continúa. Continúa. Y además, La lucha continúa. Acabas de recordarme la importancia de la abuela. Claro. Esa abuela, Pilar Moltó, junto con María Lejárraga y otras avanzadas de su época, que estaba por el sufragio universal. Claro. Sufragio de la mujer. O sea, estamos hablando de dos intelectuales, tanto Carlos Arniches como Pilar Moltó, que hicieron algo que es muy digno ahora de ser recordado. Pues así. Y luego, pues el tema fundamental, yo creo que ahora de Carlos Arniches es el que lo podamos leer. Que lo podamos disfrutar en el teatro está muy bien, pero que podamos leer las obras de Carlos Arniches, nosotros por la página web lo estamos intentando transmitir todas las obras, la cantidad de bocetos de obras que no se llegaron a realizar, hasta 64, es impresionante, y también las obras inéditas, que también estamos ahí en ese tema peleando con las posibles ayudas para que se representen obras tan inéditas y tan importantes como Los hermanos Dorronsoro, o el concierto que quiere hacer Octavio J. Peiró sobre las zarzuelas más importantes de Carlos Arniches. Pues nada más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.